Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:38. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, Bien. ¿Cómo va, Alberto? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, pues, a ver, hablemos de... Hay harto que hablar, pero hablemos de Mañalich. Se está moviendo un poco, todavía preliminarmente, algunos hilos para avanzar en una acusación constitucional contra el exministro Mañalich. Me gustaría conocer tu perspectiva de esta opción, pero en general, de Mañalich, su figura, su salida, y cómo eso puede pesar en lo que viene. Sí, es que yo creo en ese sentido, Pablo, que efectivamente hay un punto de inflexión, no en el hecho de que haya salido, sino que en esa nota que sale en la tercera, donde se desclasifica, y obviamente quien lo desclasifique tiene que tener mucha información, y no pueden ser más de 4 personas en el mundo, respecto a la forma en que fue intervenido Mañalich en los últimos días, revisándole los datos desde el presidente de la República y el segundo piso, y que ese proceso de intervención redunda en la salida. Lo que básicamente significa que en el caso, o sea, se pone un muro de contención, una salvaguarda, Claro. la presidencia de la República respecto a la posible impugnación de Mañalich en términos de los datos, y con la gravedad que ello podría conllevar, es decir, imaginar que se escondieron datos, se falsearon datos, en fin, sería completamente inadmisible hoy día en Chile. Y además no calza con el discurso general del país, con el discurso general del presidente, con la modernización de nuestro sistema público, en fin, no calza con nada, por tanto sería una noticia devastadora. Si eso esa acción tiene una doble cara. Por un lado, pone el foco de aquí en adelante en Mañalich todavía. Ahora Mañalich todavía no en términos de una polémica, sino que en términos ya de una denuncia. Y eso es bastante serio. Y poner a Mañalich en esa posición tiene una doble cara. Por un lado, el gobierno, claro, el presidente se logra poner un muro de contención para una posible impugnación de él mismo en su propio actuar. Eso es cierto, pero al mismo tiempo deja instalado el tema. Entonces la problemática es que hoy día, y quizás por cuánto tiempo, vamos a estar hablando de esta problemática de los datos, y la posibilidad de una impugnación y de una acusación constitucional o de una acusación aún de mayor calibre en términos, o sea, si esto se revela alguna clase de algo cierto, estamos hablando de constituyen acciones delictivas, o sea, es algo bastante más grave. Entonces, es curioso, pero a mí me da la impresión de que de alguna manera el gobierno, muy asustado, se apresuró en poner una salvaguarda que quizás sea la misma que lo conduzca a una posible crisis, porque separar esto de la responsabilidad del presidente es algo difícil. Si la crisis crece mucho, va a ser muy difícil de contener para evitar que le llegue al presidente, porque por último, por la responsabilidad pasiva que supone, que es la responsabilidad del cargo, es algo tan grave, tan relevante que sencillamente eso estaría sobre la mesa como un fenómeno que no podría excusarse. Entonces, yo creo que toda esta semana para el gobierno ha sido una semana muy complicada, independiente de que el nuevo ministro lo ha hecho muy bien. Y eso es lo sorprendente de la situación. Y yo creo que esta semana es una semana así como de estudio, ¿ya?, para quienes estudiamos fenómenos relacionados con la política, porque de alguna manera, evidentemente el nuevo ministro lo ha hecho objetivamente bien en los pocos días que lleva. Y sin embargo, en la única variable que importa supuestamente hoy día, que es el coronavirus, y resulta que el gobierno está más inestable, está más frágil, porque finalmente el gobierno estaba parado en estas cosas misteriosas y mágicas de los procesos políticos y sobre todo de las estructuras de poder, que estaba parado en un palito de helado que se llamaba Mañalich.
Y ese palito de helado cometía todos los errores que uno pueda pensar y cometía eventualmente incluso acciones que eventualmente ya están reñidas con la ética o incluso con la ley, no lo sabemos todavía, ¿ya? Pero resulta que esa figura política era la que sostenía la estructura del gobierno. Entonces es bien complejo el escenario hoy día para el gobierno, no es tan obvio que pueda delegarle toda responsabilidad a Mañalich. También París ha hecho lo que tenía que hacer, más o menos, que es decir, bueno, yo no me voy a hacer cargo de datos falsos, por tanto vamos soltando datos y vamos ordenando la casa y vamos diciendo la verdad, porque yo no puedo seguir con esto. Pero al hacer eso también lo pone en una situación de riesgo, porque se ve obligado a entregar una información que era una información para el mundo que apoyaba al gobierno, que no era mucho, pero había crecido. Para ese mundo era importante sentir que lo habían hecho bien. Y de pronto se cae el castillo de naipes, como dijo Mañalich en su momento, y empieza a verse de otra manera. Entonces, la verdad es que es un momento bien interesante, bien insólito. Ahora, el despliegue de poder que se ha hecho en torno a las alabanzas de Mañalich como una persona sacrificada, abnegada, absolutamente dedicada a su trabajo, es un despliegue además de la élite en torno a una de sus funcionarios, a uno de sus personajes, destinado, me parece a mí, antes de decir destinado, me parece que confunde dos planos, digamos. Yo más allá de la opinión que uno pueda tener sobre Mañalich como persona, la labor del ministro de Salud en época de pandemia debe ser juzgada precisamente por eso, por sus hechos, por la labor que hizo y por si fue eficiente o no en su cometido. Y todo indica que Mañalich no solamente no fue eficiente, sino que además hay sospechas de que no fue totalmente honesto. Y dos, tiene una cara de cortafuego para evitar que esto llegue a la presidencia, que no se la puede. Sí, bueno, a ver, pero fíjate que ahí están las cosas interesantes de estos procesos, ¿eh? Que las dimensiones culturales de significación son bien importantes. Cuando se convoca, o sea, todas las jugadas que se han hecho para defender a Mañalich de alguna manera resienten la estructura misma que lo sostenía desde antes que cayera. O sea, cuando toda la derecha organizada sale a decirle primero gracias al Big Boss, eso cualquiera que sepa cómo es Sebastián Piñera sabe que lo único que puede hacer eso es distanciar más a Mañalich de Piñera. O sea, no hay nada que le moleste más a Piñera que digan que hay una persona que está por debajo de él que es el gran jefe. Entonces esos errores. Y por otro lado, el segundo error es cuando empieza a aparecer esta imagen sacrificial, cristológica, digamos, que primero no cuadra nada con el personaje. O sea, hay personajes que cuadran con esa imagen, pero no Mañalich, evidentemente. Mañalich tiene otra impronta, otro tipo de liderazgo, y son otras imágenes las que hay que convocar. Y en segundo lugar, porque eso anticipa un posible destino. O sea, el posible destino que te dice la mirada cristológica es la crucifixión, ¿no? Claro. Y al gobierno hoy día le va a costar mucho enfrentar entonces desafíos como tener que... ¿Qué hace con Mañalich en una acusación constitucional? ¿Lo defiende, no lo defiende? El carácter abrumador de los datos. O sea, antes de ayer la revista, el periodista publicaba por internet que en el decreto con el cual se hace el contrato con Espacio Riesgo, se señalan que, dado que en ese instante hay X cantidad de contagios en Chile, y en ese momento se da una cantidad de contagios que son literalmente 50 veces lo que estaba reconociéndose en ese mismo día por el gobierno. Entonces, cuando pasan esas cosas, que perfectamente podría ser un error, evidentemente, pero estamos hablando de que si eso que está allí es una inconsistencia que mañana se revela cierta, la gravedad del hecho
porque los expertos en términos más que epidemiológicos, más matemáticos, dicen que el problema fue básicamente marzo. Que en marzo nosotros estuvimos muy poco activos y muy ciegos y no sabíamos cuánto había, o tal vez sabíamos. Entonces esa es la gran inquietud. Y frente a ese escenario, la verdad es que lo que se viene para el gobierno se ve muy difícil de gestionar. Es un escenario muy, muy complejo, donde esta figura de Mañalich, que fue tan importante, va a seguir pesando, y ahora como lastre, en el fondo. Fue lo que lo levantó, y hoy día queda puesto como en una posición de lastre y se hace muy difícil. Yo creo que en general lo que tiene París por delante es un desafío enorme. Él llegó en un momento, en todo caso, donde más o menos uno asume, dado que el punto peak no puede ser siempre otro punto peak, que ya estaríamos llegando a la zona donde los datos tienen que empezar a bajar, ¿no? Porque eso ha pasado en todas partes del mundo, y porque los virus siempre hacen eso, nunca siguen subiendo hasta el fin de los tiempos, sino, dado que los virus nunca han sido derrotados por el ser humano, sino nos habíamos extinguido en algún momento. Así que esto ocurre necesariamente. Bueno, y por tanto le va a tocar, de alguna manera, en términos de los datos, estar bien. El problema son las variables políticas que están quedando detrás de esta situación. Alberto, pero ahí, a ver, me parece interesante lo de París, porque, claro, actúa el contraste aquí, ¿no? El contraste con su antecesor Mañalich lo deja en una posición muy favorable, porque además él ha empezado con una actitud muy, muy diferente, ¿no? Pero aquí también juegan otros elementos, ¿no? Por lo pronto, sus capacidades políticas y el respaldo que pueda tener un hombre que más bien viene del mundo independiente. Pero la duda que me surge a partir de lo que tú dices es si este empujón inicial, esta buena impresión que da inicialmente París, se pueda deteriorar si los números no mejoran, o simplemente ya le va a tocar administrar la parte de salida, lo cual siempre va a ser más cómodo, más confortable que lo que le tocó a Mañalich. Yo creo que sí, yo creo que en general, en términos del escenario para París, desde el punto de vista del coronavirus, es un escenario positivo. Sí, el gran problema es que ya el costo de tener a Chile, además te toca en un momento muy, muy crucial. Todos los países están más bien saliendo, hay algunos poquitos que están con puntos peak elevados. El de Chile es muy elevado respecto a otros puntos peak. La verdad es que resulta más o menos inexplicable, de hecho. O sea, de hecho, esa es la pregunta que se hace internacionalmente, es como, ¿y qué es esto? O sea, ¿por qué ahora, en estas condiciones, cuando todos los países están más bien en procesos de bajada? Así que, objetivamente, yo creo que París se va a encontrar con un escenario positivo. La gran pregunta es si va a poder sacar réditos de eso. Él entrega otro tipo de atributos. Lo que pasa es que son liderazgos muy distintos, pero completamente distintos. París es una persona que fue presidente del Colegio Médico, que tiene una estructura de respeto en el mundo más gremial entonces de la medicina. No importa si seas de derecha o de izquierda, haber sido presidente del Colegio Médico dentro de ese mundo organiza de alguna manera. Mañalich es el típico personaje que en la literatura sociológica se compara en términos del poder, de estructuras de poder, se compara con la del mago. El mago normalmente es un personaje solitario, individualista, que además es normalmente resistido, que nadie lo quiere, pero que eventualmente lo necesitan, ya, por la razón que sea. Y Mañalich es ese. O sea, Mañalich nunca tuvo el beneplácito de nadie, o sea, ni de la derecha ni de la izquierda. Después la derecha ahora encontró ahí un nombre, pero básicamente justamente en aquellas características de Mañalich que son las más polémicas. Básicamente el decir pachotadas, el salir, es el más agresivo. Organizó un mundo de personas que están en una situación que sienten que en el fondo el país está cambiando y que eso es un gran error y que no tienen nada más que decir que protestar contra aquello verbalmente. Frente a eso, Mañalich significaba una especie de representante de ese grupo, pero en realidad él no tiene ese grupo, no es de ese grupo, no tiene nada que ver en términos ideológicos tampoco. O sea, para decirlo en simple, es un ministro de salud de Sebastián Piñera que se
el único ministro de Salud de Sebastián Piñera que se ha peleado públicamente con el Mercurio en el primer gobierno, por ejemplo, y que se peleó y que era resistido por las ISAPRE. Entonces, para tener claro el personaje. París, en cambio, es una persona que más bien produce, para seguir la comparación, tiene un estilo más sacerdotal. O sea, él es muy llano a buscar acuerdos, a estar bien en las relaciones, a contestar lo que haya que contestar y dar una respuesta que haga sentido. Esa forma de construcción es muy distinta. Ahora, esa forma de construcción le va a permitir probablemente resolver los problemas de las variables sanitarias, porque además le toca en un momento donde el costo ya se pagó. Lo que no le va a permitir es decir que finalmente Chile lo hizo bien, porque objetivamente ya no se puede decir eso, y por tanto igual él paga un costo porque es el ministro de Salud de todas maneras. Pero en tercer lugar, a mi juicio lo más importante es que París no va a ser eso que nosotros llamamos, respecto a lo que es el presidente de la República, un ministro. O sea, la gracia de Mañalich es que Piñera había conseguido un ministro para él. Los ministros para los presidentes son aquellas personas que efectivamente atajan las bombas que le van a llegar al presidente. Y hoy día el gobierno no tiene ministros. No tiene un Chadwick, no tiene una Cubillos, son nombres que son incómodos, desagradables, pero que atajan las bombas. No es casualidad que Chadwick y Cubillos hayan firmado la carta. Exactamente, porque son aquellas personas que entienden que entienden, digo, no porque eso sea así, sino porque es una forma de entender el fenómeno, que ser ministro de Salud es antes que nada ser ministro del presidente y después ser ministro de Salud. Ser ministro de Educación es antes ser... Claro. Y esa estructura es la que flaquea hoy día para Sebastián Piñera, y está en un zapato chino, está parado en una contradicción, porque si entrega a Mañalich, el riesgo de que le llegue a él es muy alto. Y si defiende a Mañalich, hoy día que no hay quien defienda a Mañalich y que tiene un ministro que va a estar permanentemente soltando los datos, tratando de no perjudicar a Mañalich, pero va a soltar los datos y va a quedar en evidencia entonces cuánto fue todo lo que se escondió. Nos vamos a encontrar con una situación bastante más compleja. Por tanto, es de verdad imperioso. De hecho, a mi juicio, la agenda política del COVID-19 es una agenda que hoy día para el gobierno ya pasó a ser un gran problema, y probablemente veremos que el tema de la recesión vaya a ser el nuevo camino. Para la oposición también esto es un problema, porque la oposición ha trabajado tan mal, y cuando tú trabajas mal, aunque aparezca una oportunidad de oro en términos políticos, no la puedes ocupar. Y la razón en este caso es súper simple, que esta crisis llega justo en el momento en el cual la oposición gritaba por un acuerdo y el gobierno le dice que lleguen a un acuerdo. Y entonces no puede salir a buscar el acuerdo y a dispararle a la presidencia. Oye, eso Alberto, no Rafa, perdón muchachos, nos quedan poquitos minutitos, pero quería compartirles una noticia que me parece que es bien interesante y que surge en los últimos minutos desde fuentes de los periodistas que cubren los temas en tribunales. La Corte de Antofagasta acogió el recurso de protección de una profesora jubilada y le ordenó a la AFP Cuprum pagarle el total de los fondos de capitalización individual. Estableció actuar arbitrario de la AFP al denegar el giro íntegro acumulado durante los años trabajados. Leo en el tuit de Leslie Ayala, periodista de La Tercera, que ya lo informa en su suplemento Pulso. Es la instancia de la Corte de Apelaciones, ¿no? No es la definitiva. Queda el paso a la Corte Suprema, pero no sé si les parece, pero suena como un precedente importantísimo en una discusión una discusión que siempre ha tenido, digamos, un portazo importante, fuerte en cada instancia en donde se ha llevado. No, evidentemente, porque lo que había hasta el momento, lo que había era cuando mucho que tribunales dijeran, bueno, parece que esto puede tener algún asidero, pero que mandémoslo para arriba, digamos, y llegaba a Corte de Apelaciones, Corte Suprema, en fin, y allí se extinguía. Efectivamente, ya a nivel de Corte de Apelaciones marca un hito muy importante, le queda solamente enfrentar una instancia, en un escenario donde la tesis de que no se le pueden entregar los fondos a los afiliados se ha ido debilitando ciertamente. Recordemos que hubo incluso una FP que ofreció que si la gente se cambiaba hacia allá, ellos efectivamente
entregaban hasta el 5%, y se empiezan a abrir las puertas, se empieza a jugar el juego, se rompe la estructura monolítica del sistema de AFP, se rompe la estructura de poder que lo sostenía, porque es muy costoso políticamente sostener aquello, y por tanto lo más probable es que ahora o en un periodo de tiempo determinado el asunto llegue a mayores y se transforme en una crisis relevante. Eso es una noticia súper importante, y que empieza a mostrar las debilidades estructurales. Si todas estas cosas pasan por algo, ¿no? Esto no podía pasar el 2005, ¿no? O sea, estas cosas pasan en una estructura donde si el tribunal dice esto, la industria y la élite política dicen, oye, esto es tremendo, ¿eh? Pero no se les ocurriría ir a plantear que en la Corte de Apelaciones esas personas que lo hicieron han faltado gravemente a la institucionalidad, como lo habrían dicho 15 años atrás. Entonces estamos hablando de una situación que lo más probable es que en el tiempo, no sabemos si ahora mismo o algo más adelante, pero en el tiempo seguro que se va a empezar a abrir, y próximamente las personas tendrán probablemente acceso a sus fondos. Bueno, estaremos comentando esta noticia, habrá reacciones, habrá harto para conversar en la tarde, hay mañana, material. en fin. Alberto Mayol, como siempre, un gusto. Bueno, hasta la próxima semana. Un gusto. Chao, Pablo, que estés bien. Chao.